tardes, estimados televidentes. Es un placer estar frente a las cámaras de este prestigioso canal. ¿Para qué? Para llevarles el programa de la Iglesia Aposento Alto, iglesia que está ubicada en calle Varela 684, entre calle Casagrande y Don Bosco. Ahí nos reunimos los días mañana a la hora 18, los domingos a la hora 18, estamos reuniéndonos en el culto general. Día miércoles a la hora 19 tenemos el culto de oración. Día viernes, cada 15 días, reunión de hombres en el nombre poderoso de Jesús. Y estás cordialmente invitado e invitada para que realmente vayas a la casa del Señor a escuchar ¿qué? A escuchar la palabra de salvación, a escuchar la palabra de Dios, la que dice la palabra misma, dice la Biblia, la que puede salvar vuestras almas. Y claro que sí, porque ese es el objetivo de estos humildes siervos del Señor, de llevarte el Evangelio para que seas salvo. Las demás cosas, por supuesto, que hay necesidades de todo tipo, pero las demás cosas vendrán por añadidura. Buscar el reino de Dios, buscar las cosas del Rey, y Él tiene misericordia con nosotros y nos concede en su momento y en su tiempo todas las cosas que estamos o que tenemos los anhelos de tener, en el nombre de Jesús. Así que te podés comunicar con nosotros y con mucho gusto vamos a estar atendiéndote, porque para eso estamos, para atender al prójimo, para orar por el prójimo y bueno, y para amar al prójimo, porque el Señor nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces tenemos la tendencia a poner el pie encima. No. Acá en este programa queremos realmente extenderte la mano, como dijo el Señor a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dudes más, porque eso no proviene de Dios. La duda proviene del enemigo, al cual lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos libre este programa para poder hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Te podés comunicar, te vuelvo a repetir, por los teléfonos que aparecen en pantalla de la pastora Cecilia Echeveste y de quien te está hablando el pastor Edgardo Pujolar. Bueno, y vas a ser muy bien atendido, porque realmente nos encanta estar en comunión con los hermanos y con los que no son hermanos y van a ser hermanos en Cristo Jesús. Que prepárate porque viene una palabra poderosa de parte del Señor y bueno, queremos hacerlo lo mejor posible porque es para Él, es para Dios. Y porque es para Dios, el Señor va a tener misericordia y va a calar hondo en tu vida para que tú te impactes, seas impactado e impactada con el mensaje que van a ser soltados por estos hijos del Rey. Pastor. Amén. Buenas tardes, amigos, buenas tardes, hermanos y hermanas. Es, como dice el pastor, un día más que venimos a traer de su palabra y hablarte sobre todo del amor ese amor incomprensible, inconmensurable, porque es imposible de medir el amor de Dios, porque es tan grande el amor que tuvo con nosotros, como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Por eso, o sea que por ti y por mí murió Dios y mandó a su único Hijo. La verdad que yo muchas veces pienso que si nosotros seríamos capaces de hacer un sacrificio tan grande, y yo realmente lo digo en tono de broma, yo no moriría ni siquiera por mí, porque la verdad que sé que yo no me merezco eso, pero Dios en su gran y eterno amor hizo eso, vino, mandó a su Hijo para que pudiera morir, para que nosotros fuésemos perdonados. ¿Y para qué estoy hablando de todo esto? Porque vamos a ir a un pasaje donde vemos el perdón de Dios en acción, ese amor de Dios en acción. Amén. Por aquellos desechados de la sociedad, por aquellos que muchas veces ni siquiera son aquellos que son perseguidos, porque muchas veces el ser humano somos malos. En el ser humano hay maldad. Desde que la caída del hombre en el Edén, nosotros tenemos una naturaleza caída, una naturaleza mala en nosotros. Por eso es que debemos aferrarnos a Dios y tratar de que su Espíritu Santo nos vaya transformando para que el amor de Dios se vea manifestado en nuestras vidas, como se vio manifestado en esta ocasión, que yo te digo que vamos a abrir tu Biblia en San Juan, capítulo 8, versículo 4 y
Mientras tanto te voy poniendo en contexto, porque te decía que muchas veces nosotros los hombres no tenemos amor por los demás. Al contrario, nosotros nos gozamos en ver a alguien en una situación adversa y muchas veces lo perseguimos, porque perseguimos a la gente para poder encontrarles un defecto y para poder juzgarla, para poder señalarla y para poder toda la vida tenerlas diciéndole por ese pecado que la encontramos. Así somos los hombres. Los hombres escuchamos un rumorcito y enseguida somos capaces hasta de dejar todos nuestros quehaceres para perseguir a esa persona y encontrarla en lo que dicen que fue, y si no la encontramos lo inventamos. Y esto fue lo que pasó con esta mujer de la que vamos a hablar, de la que te voy a leer el mensaje. Dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan: y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y voy a parar acá, por eso mismo es que te estaba diciendo que muchas veces perseguimos a una persona para poder acusarla. Porque para que la mujer fuera considerada adúltera, no era verla salir de un motel, como diríamos ahora, no era verla y que yo entre a mi casa y me encuentren hablando o besándome con otra persona. Tenían que encontrarla en el acto sexual mismo. O sea que para encontrar a una persona en el mismo acto sexual, hacía tiempo que a esta mujer la venían persiguiendo. Y quizás hasta la misma persona con la que estaba adulterando le dijo: vayan a tal día, tal hora y nos van a encontrar. Esas son cosas que me imagino yo. Pero no es fácil encontrarte en el acto sexual, porque la ley decía que tenía que ser encontrada en ese preciso instante para serla considerada adúltera. Y estos hombres la encontraron en el acto mismo del adulterio. Por lo tanto, esto no fue una cosa casual, fue una cosa que ya venían persiguiéndola. Por eso te digo, qué maldad tenemos los hombres cuando queremos ensuciar a alguien. Lo perseguimos hasta que podemos lograr el objetivo. Muchas veces hasta tendemos camas. ¿Quién te dijo que a esta mujer no le hayan tendido una camita para poder en ese momento juzgarla? Eso hay en el corazón del hombre. Pero vamos a ver lo que hay en el corazón. Amén, sí, Señor. Y le dijeron: bueno, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear. Perdón, hermano, porque la verdad que me quebranto, porque me duele ver la maldad del hombre. Porque Dios nos llamó a ser misericordiosos y amorosos y no a estar juzgando y acusando. Sí, Señor. Y la verdad que me duele ver que seamos así y que nos llamemos hijos de Dios. Porque muchas veces nos llamamos hijos de Dios, nos llamamos siervos de Dios y hemos hecho esto. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Sigo si querés. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos estos hombres que, como dijimos, quizás posiblemente le habían tendido una cama a la mujer, y más que
imposible seguramente, porque ya te digo, en ese acto mismo no era fácil encontrar a alguien. Entonces vinieron y se lo trajeron delante de Jesús. La ley de Moisés dice que hay que apedrear a tales mujeres. ¿Qué hacemos? En primer lugar, ya estaban transgrediendo una partecita de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés decía que el hombre y la mujer debían ser muertos por pedrea, no solamente la mujer, pero como el empeño de ellos era contra esa mujer, y a su vez también querían tentar a Jesús, porque querían que Jesús se equivocara, que Jesús emitiera un juicio que no fuera verdadero para acusarlo. Porque en ese caso ellos solamente trajeron a la mujer sorprendida en adulterio y debían ser apedreados los dos. Pero acá vemos el amor, la misericordia de Dios, de la cual nosotros tenemos que tratar de ejercitar. Porque cuando vinieron estos hombres y le acusaron, ¿qué hizo Jesús? Ni siquiera levantó su rostro para mirar a ver quién era esa mujer tan pecadora. No. Él miró hacia abajo y comenzó a escribir en la tierra. No sabemos qué era lo que escribía. No sabemos si estaba escribiendo la ley, si estaba escribiendo qué escribió, no sabemos. Pero fue una manera de Dios no avergonzar a aquella mujer. Él no miró su rostro, no quiso ver quién era, y también de que recapacitaran todos aquellos que la acusaban. Pero ellos seguían insistiendo, seguían porque era una mujer que había que condenarla, ¿no? Entonces él escribía en la tierra y seguían. Pero dice, hacia el suelo, más esto decían tentándole para poder acusarla. Pero Jesús, inclinando hacia el cielo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Qué misericordia y qué amor maravilloso, porque Dios seguía, 2 veces le dijeron y él seguía, tratando de que ellos recapacitaron y seguían escribiendo la tierra, pero nosotros con esa maldad que tenemos seguíamos queriendo que la acusaran. Entonces ahí Jesús, con su sabiduría maravillosa, con su amor y misericordia infinita, les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Yo, hermano, no estoy libre de pecado. Y creo que ningún ser humano en este mundo está libre de pecado. Sí tenemos un abogado en los cielos, que cuando pecamos nos vamos delante de Él en oración, confesamos nuestros pecados y Él intercede ante el Padre y nuestros pecados nos son perdonados. Pero no existe nadie, absolutamente nadie, y dice la palabra de Dios en las epístolas de Juan, no hay uno solo que no sea pecador. Entonces, en ese momento, estos hombres, cuando vieron que Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ahí recién se dieron cuenta de su condición, de que su condición no era mejor que la de la mujer. Primeramente porque esta mujer era adúltera, sí, pero segundo, ellos sabían, como ya les digo, habían hecho toda esta persecución, o sea que también en eso tenían pecado, porque el segundo mandamiento es: amarás al prójimo como a ti mismo. Y si nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos, queremos para él lo mejor, lo mismo que para nosotros, y para nosotros siempre queremos lo mejor. Entonces nunca debieron haberla tirado en el suelo para ser acusada. Si nosotros tenemos ese amor hacia el prójimo, debimos haberla abrazado, haberla aconsejado y haberle dicho: te voy a llevar a quien te va a perdonar. Pero la llevaron a quien la iba a perdonar para que la acusara, pero ese que es el que tiene ese amor inconmensurable, la perdonó. Entonces le dijo: al que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí todos se dieron cuenta, y del mayor al menor comenzaron a retirarse, uno a uno. Y ahí Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban, mujer? ¿Dónde están? Todos se fueron, le dice la mujer. Bueno, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ahí vemos el amor de Dios. Como Él no vino para condenar al mundo, como dice la palabra de Dios, sí, sino Él vino a buscar lo que se había perdido. Gloria Esta mujer
se había perdido. Y todos nos habíamos perdido, todos, la humanidad está perdida, y Dios es a eso, a quien vino a buscar, a aquellos que están perdidos. Si tú te encuentras en una situación como esta mujer, o en cualquier situación que te ves que te están persiguiendo para acusarte, o que ves que estás siendo difamado por alguien, o que realmente estás cometiendo pecado y no sabes cómo salir de él, yo te digo, ve a los pies de Cristo. Él te va a perdonar el pecado que hayas cometido. Él no te va a pedir cuentas, Él no te va a condenar, Él no te va a decir como decimos nosotros, ¿por qué hiciste? Yo te lo dije. No, Jesús no. Él está con sus brazos abiertos esperándote, porque por personas como vos y por personas como yo, que tal vez en otro tiempo también fui adúltera, por esas personas murió Dios. Y por esas personas es que Dios en este momento está llamándote. Ven a los pies de Jesús. Ven, porque Él no mira tu condición. Él mira tu corazón, tu necesidad y tu necesidad de perdón para poder ir a la vida eterna con Él. Si tú estás pasando por esa situación, te presento al que te está esperando con los brazos abiertos, y no para juzgarte, sino para amarte y perdonarte. Ven a los pies de Jesús. La verdad que tremendo, tremendo pasaje y un mensaje poderoso, poderoso. Y bueno, el que le quede bien el poncho que se lo ponga, dice el refrán. Yo los invito, estimados televidentes, a compartir brevemente una partecita de un tema musical, y ya volvemos enseguida con otro pasaje tremendo, maravilloso. Andá buscando en tu Biblia Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Ahí vamos a leer. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me Impresionante, es tremendo la presencia de nuestro Señor. Y es por eso que yo te voy a leer ahora en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, un pasaje muy conocido. Como se levantan aquellos que calumnian, aquellos que critican, aquellos que juzgan, también muchas veces las personas que están en autoridad en ese momento, desde el tiempo de Jesús hasta hoy en día, muchas veces cuando hay un avivamiento en las cosas del reino de Dios, tratan de bajar la pelota al piso y tratar de poner un paño frío. Te hablo así para que entendamos lo que te quiero decir, a las cosas, y sacarlo de contexto. Si la iglesia está creciendo, te van a poner un programa para desenfocarte de todo eso. Y así pasó en el tiempo del rey Herodes, después de que Jesucristo fue ascendido al cielo, y la iglesia primitiva comenzó a crecer de una manera maravillosa. Y mirá lo que pasa, mirá lo que pasa.
Leemos en Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Pero se le fue la mano. Mirá lo que dice acá. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate la sandalia. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la cárcel, la cual se les abrió por sí misma. A la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Eso es lo que quiere hacer nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Jesucristo, el Espíritu Santo. Dios es libertarte de la condición como tú te encuentras. Yo sé que yo te pregunto, ¿crees en Dios? Claro que sí que creo en Dios. Y que Jesucristo es el Hijo de Dios también. Y bueno, ¿qué te está impidiendo que tú comiences a creer en el Salvador? Lo que te está impidiendo muchas veces es que mirás para el costado y ves el entorno que te rodea y decís: no puedo ir a la iglesia porque voy a ser criticado, juzgado. Pero que también las autoridades en aquel tiempo y en este tiempo, muchas veces, con todo respeto a las autoridades, empañan las cosas del reino. Cuando alguien propone algo para el Evangelio, para hacer una movida grande, siempre hay algún impedimento. Entonces, dice que acá el rey Herodes veía que la iglesia primitiva, la iglesia de Jesús, estaba creciendo, era un avivamiento tremendo, y entonces algo tenía que hacer, y lo llevó preso a Jacob. Lo mató. Y como le había agradado a los judíos, él dijo: voy a seguir con este negocio porque está linda la cosa. También llevó preso a Pedro. Pero qué importante lo que te voy a decir, estimado amigo y amiga. Sabiendo Pedro que iba a ser maltratado y iba a ser muerto también, como había pasado con Jacob, yo en esa circunstancia me parece que estaría, y con un soldado de cada lado y encadenado, pero Pedro dormía. Esa es la tranquilidad, esa es la paz, esa es la seguridad que nos da el Señor. Porque el apóstol Pablo en una oportunidad dice: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa de vida eterna junto al dador de la vida, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que de repente Pedro dormía tranquilamente. Capaz que los soldados estaban despiertos, pero como Dios hace las cosas sobrenaturales, dice que una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en un costado le dijo: levántate. Inmediatamente las cadenas se cayeron y comenzaron a abrirse las puertas. Salieron de una guardia, pasaron otra guardia, y la puerta de hierro que daba a la ciudad se les abrió por sí sola, se abrió sola. Eso es lo que te quiero decir en esta hora. Yo no sé la situación que tú estás pasando, yo no sé en la cárcel que vos vas a decir: yo no estoy en ninguna cárcel física. Pero espiritual podés estar atrapado por la mentira, por la adicción, por la envidia, por tantas cosas que no te están permitiendo ser realmente libre. Bendito Dios de la gloria. Hoy es el día que van a caer esas cadenas que estaban atándote, y van a abrirse esas puertas que vos las veías tan cerradas, tan aseguradas. Por el poder de Dios se caen. Se cortan las cadenas, se rompen las cadenas y las puertas se abren. Pero ocurre algo, estimado amigo y amiga. Ocurre algo. El Señor va a hacer lo sobrenatural.
pero lo natural tenés que hacerlo tú. Porque más si seguimos leyendo más adelante, leímos que la iglesia oraba sin cesar por Pedro. Si seguimos más adelante, cuando el ángel pasó la calle con Pedro y luego se apartó de él, oh bendito Dios, es tremendo, es hermoso esto, aleluya, dice que el ángel se fue, lo dejó a Pedro solo. Y yo conozco tanta gente que ha recibido, ha sido libertado de cárceles espirituales, ha sido sano de enfermedades terminales, ha sido puesto en la calle libre para que tome la decisión de seguir a Jesús y no. Le han dado nuevamente la espalda al Señor. Le han dado la espalda a aquel que te liberó, a aquel que te libertó, a aquel que te abrió todas las puertas que tú las veías cerradas herméticamente. Porque así es nuestro Dios. Es un Dios sobrenatural. Porque las cosas para nosotros parecen imposibles, pero para Dios son tan sencillas, porque al que cree todo le es posible. Y entonces, como te dije, si seguís leyendo este capítulo 12, y te lo recomiendo que lo leas, dice que Pedro fue ¿a dónde? A donde estaban orando por él. ¿Por qué? Porque hay que ser agradecido con nuestro Dios. Hay que amarlo a Dios, como dijo la pastora. Ese amor que Dios tiene hacia nosotros es inmensurable, es impresionante, pero nosotros somos muchas veces tan desagradecidos, muchas veces somos tan ignorantes, insensibles a las cosas del reino de Dios, porque queremos agradar a aquel, o a fulano, o mengano, o a sutano. En el nombre de Jesús, Pedro fue y golpeó. Y una jovencita que se llamaba Rode dice que vio y comenzó a gritar, es Pedro, porque se sorprendió y Pedro le hacía que se callase. Entonces fue y les dijo, Pedro está ahí. Quiere decir que cuando la iglesia ora, las oraciones son contestadas. Yo sé que estás necesitando oración. Yo sé que estás buscando salir de esa cárcel que estás cautivo o cautiva. Este programa es el nexo para que tú digas, hasta aquí estuve presa, hasta aquí estuve encadenado, pero a partir de hoy me voy a los pies de Cristo porque quiero ser libre, quiero ser realmente una agradecida a Dios porque está haciendo cosas sobrenaturales en mi vida. Yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú vas a dar ese paso de fe en el día de hoy. ¿Por qué? Porque está Dios en el asunto. Y cuando Dios está en el asunto, aleluya, Él va delante nuestro como poderoso gigante, derribando todo obstáculo que el enemigo quiera poner delante tuyo. Porque antes de la bendición está la oposición. Pero en el nombre de Jesús, dile así a nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Y recíbelo en tu corazón. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy, Señor, me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque realmente estoy impactado e impactada porque quiero ser libre. Pastora. Amén. La verdad que hiciste esta oración, es la mejor que has hecho en tu vida. Te esperamos mañana en Varela 684, Iglesia Aposento Alto, y el próximo sábado en este canal. Dios te bendiga. Amén. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es